Buenos días, John Jairo. Buenos días, Karen. Buenos días a todos los televidentes. ¿Qué tal la historia, presidente, de esta persona? Muy conmovedora y muy esperanzadora, porque eso es lo que tenemos que hacer con todos los colombianos, darles una oportunidad y por más dificultades que tengan, para que salgan adelante. Sí, señor presidente. Quiero comenzar preguntándole cómo le fue en Semana Santa, en estos días de reflexión, ¿cómo le fue? Muy bien, y lo que más contento me tiene es las cifras de accidentalidad, las muertes y el número de automóviles que salió durante el fin de Semana Santa. La policía, la última cifra que me dio es que más de 8.300.000 automóviles salieron. Es cifra récord, nunca antes habían salido tantos automóviles. Sin embargo, los accidentes bajaron en un 68%, 67-68%, y el número de accidentes fatales, o sea, de muertes en los accidentes, bajó un 43%. O sea que las campañas que se hicieron para que manejen con cuidado, para que se respeten las normas, para que tengan precauciones, funcionó. Y ojalá todos los años podamos ver ese tipo de progreso. Además, presidente, que fue un fin de semana y una Semana Santa muy tranquila. Claro, algunos hechos aislados de orden público, pero en realidad hace mucho tiempo no se veía una Semana Santa tan tranquila, y además teníamos algún susto por el tema del invierno, pero lo que muestra es que definitivamente también en esa materia, la lección aprendida de hace 4 años, el país también en esa materia viene mejorando. Así es, y además la calidad de las carreteras comienza a verse, eso me lo han comentado muchísimos colombianos, comienza a verse que las carreteras que ya comienzan a entrar en funcionamiento, que se han venido arreglando, también tienen un efecto muy positivo en esas cifras. Muy bien, pues eso sin lugar a dudas fue de las buenas noticias de esta Semana Santa, presidente, pero también otra gran noticia con la que comentábamos al comienzo en Agenda Colombia es el anuncio de la visita del Papa, la carta que usted hizo pública también a través de su cuenta de Twitter el jueves anterior, el viernes anterior, y que muestra cómo ese mensaje de paz del Papa se va a traducir en su visita al país. Así es, John Jairo, y realmente los colombianos debemos estar muy contentos con este anuncio de la visita del Papa. La carta es una carta del secretario de Estado que le envía a Monseñor Castro y a todos los obispos de Colombia. La carta hay que leerla porque en el fondo es un espaldarazo al proceso de paz. Pone unos puntos muy importantes sobre qué significa la paz, por qué hay que hacer la paz y cómo hay que hacer la paz. Y lo que no determina es cuándo va a venir exactamente. A mí lo que me dicen del Vaticano es que va a venir el año entrante y va a tratar de que coincida una visita que tiene el Papa planeada para venir a Sudamérica, a Perú, Chile y Argentina, si en esa misma visita incluye a Colombia. Eso está por definirse, pero la carta per se es una carta muy importante que se la agradecemos infinitamente al Santo Padre y al Vaticano. Como le digo, es una carta del secretario de Estado a Monseñor Castro. Presidente, yo hablaba esta mañana y especulando un poco también, porque ya comienza a decirse que entonces ya se va a politizar la visita del Papa. Yo decía, ojalá esa visita sea para que él sea testigo de la firma del acuerdo final. Pues ese sería el sueño, ese sería lo ideal. Pero digamos en ese momento, independiente de cómo vaya el proceso, si estamos cerrando o si se continúa avanzando, el hecho de que venga el Papa en ese momento tiene una significación muy importante para todos nosotros los colombianos. Por supuesto, la visita del Papa tiene un significado muy importante. La paz, si se logra firmar antes, pues por supuesto que será un tema central, pero la visita propiamente dicha es una cosa muy importante. No nos olvidemos las visitas de los otros 2 papas que han venido a Colombia, han tenido una repercusión enorme para la esperanza, para unir el país. El Papa no ha hecho otra cosa que promover la reconciliación, no ha hecho otra cosa que decir que Jesucristo es el príncipe de la paz, y el Papa ha venido apoyando el proceso de paz desde el principio, desde cuando yo lo visité por primera vez. Él me dijo,
manténgase ahí, no vaya a flaquear, y cada vez me mando un mensaje con los embajadores, con el nuncio, persevere, siga adelante, no vaya a tirar la toalla, y eso es muy estimulante, muy estimulante. Y esta carta, si uno la lee en detalle, pues es una carta que lo llena a uno también de estímulo para seguir adelante. Él es muy consciente de las dificultades que existen en todo proceso de paz, no solamente el colombiano, pero ve que aquí hay la posibilidad de llegar a un final exitoso, y por eso su apoyo y sus palabras son tan estimulantes. Presidente, este anuncio del Papa de su próxima visita a nuestro país, sumado a ese respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz, es una muestra de que hay que querer la paz y que no hay por qué decir no a lograr este importante triunfo para Colombia. ¿Qué le dice usted a todas esas personas que todavía no creen en la paz en nuestro país? No, mucha gente no cree porque no cree en las FARC, y no las culpo porque las FARC nos han engañado muchas veces, pero en esta ocasión yo percibo que sí hay una verdadera voluntad de llegar a unos acuerdos. Es un cambio dramático, un cambio de 180 grados frente a los otros procesos donde no existía esa voluntad. Otros critican el proceso propiamente dicho, están en todo su derecho, y algunos, pero muy reducidos, pues no quieren la paz porque no les interesa que Colombia viva en paz, pero a esos ni siquiera les llamo la atención porque son tan reducidos. Pero sí hay otros que de buena fe están criticando, y a eso les digo, sentémonos todos a discutir esa paz justa, esa paz necesaria, esa buena paz que todos añoramos, y yo creo que podemos llegar a unos entendimientos. Nadie en el fondo puede estar en contra de la paz, y por eso yo creo que poco a poco vamos a ver mucha más gente reconciliándose y apoyando un proceso que tiene unas características. El propio Santo Padre o el secretario de Estado del Vaticano lo mencionaba en la carta: una paz donde los derechos a las víctimas se respeten, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, o sea que va a ser una paz sin impunidad. Eso lo hemos venido diciendo desde el principio. Es una paz que va a tener unos dividendos enormes para el país. Si este país logra llegar a esos acuerdos, reconciliarse, se nos abren unas oportunidades que llevamos cerradas durante 50 años. La paz ha sido como una especie de freno a nuestro desarrollo, y por eso yo estoy convencido de que cada vez más los colombianos, cuando vean que se acerca esa oportunidad, cuando dejen a un lado el escepticismo por culpa también de su falta de credibilidad en las FARC, pues cada vez más veremos a los colombianos apoyando este proceso. Presidente, lo vimos el sábado por imágenes y por las fotografías vinculado usted a la campaña Remángate, que se celebra, pues se conmemora en todo el mundo como un plan de sensibilización en esa lucha contra las minas antipersona. Eso sumado a anuncios dentro del tema del descalamiento del conflicto, que tiene que ver con ya ubicación de 2 departamentos para el tema de iniciar ese plan piloto de desminado. Muy importante ese anuncio, presidente, en lo que tiene que ver precisamente en ya ir concretando esos temas. Pues ese es uno de los muchos pasos que hay que ir dando para generar esa paz. La paz no es simplemente las firmas de los acuerdos, hay que hacer políticas sociales que nos ayuden a reconciliar, la devolución a los campesinos de sus tierras, de las cuales fueron despojadas a punta de fusil, las oportunidades en muchos sentidos en materia de educación, de salud, el empleo que se está generando. Todo eso se construye poco a poco, esa paz. Y por supuesto, esta parte de las minas han sido tal vez una de las mayores vergüenzas que ha tenido Colombia. Colombia, el segundo país del mundo donde hay más minas antipersonal, más de 11.000 víctimas de esas minas. Pues comenzar de común acuerdo a ir desminando el país, pues es un cambio de fondo. Imagínense que lo que significa que en lugar de seguir aumentando el número de minas, que vamos a comenzar a desminar el país. Ese es un cambio de fondo que no es fácil, es muy difícil. Colocar una mina es facilísimo, desminar
es muy complicado, muy costoso, pero el hecho de que hayamos llegado a un acuerdo para comenzar ese proceso es un paso muy importante. Presidente, precisamente hablaba usted también del tema de las víctimas y cómo la reparación, la que la gente vuelva a sus tierras es importante. Y precisamente esta semana se conmemora, gracias a una ley que usted impulsó en el Congreso de la República, el Día de las Víctimas, el 9 de abril. Va a haber varios actos, ¿no, presidente? Sí, a ver, es el Día de las Víctimas, como usted bien lo dice, fue una ley de la República que yo firmé, que es el Día de las Víctimas. Yo pienso e invito a los colombianos a que salgamos a marchar. Muchos funcionarios del gobierno central me han pedido que por qué no les da permiso que nos doy permiso para ir a expresarse su apoyo al proceso de paz, su apoyo a las víctimas, y estoy pensando, yo creo que sí, les voy a dar ese permiso. Sí. Y pues a veces las sociedades tienen que manifestarse a favor de algo positivo, qué más que la paz, que la reivindicación de las víctimas. Y yo estoy pensando seriamente, o creo que voy a tomar la decisión de darle permiso a los funcionarios del gobierno nacional a que ese día, que es el jueves, salgan, si quieren, a marchar por la paz. Precisamente sí, ese 9 de abril, y sería, presidente, ya que uno está dando usted una noticia muy importante, sería esa participación del gobierno. ¿Y usted también va a estar? Yo voy a estar, sí, yo voy a estar, pues es que es un día muy importante. Las víctimas, este es el conflicto que se está solucionando por primera vez en la historia, colocando a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Las víctimas son más de 6 millones, las hemos tratado de ayudar, las tenemos que seguir ayudando, y como lo he dicho tantas veces, las víctimas muchas veces solamente quieren un reconocimiento por parte de la sociedad, y eso es parte del proceso de sanar las heridas. Un país que ha vivido tanto tiempo en conflicto, en guerra, no nos olvidemos que este es el conflicto más viejo del mundo y el único que subsiste en el hemisferio occidental. Y durante más de 50 años, pues son muchas las heridas que se abrieron, que siguen abiertas, que hay que ir sanando. Y eso se sana a través, por ejemplo, de reparar a las víctimas, de reconocerlas, de sacar la verdad a relucir, y por eso ese proceso pues tiene que ser permanente. Y esa manifestación de la sociedad, el Día de las Víctimas a favor de la paz, pues es otro elemento positivo, creo yo, que nos ayuda en ese proceso que el Santo Padre clamaba, pues, de reconciliación aquí en Colombia. Precisamente, presidente, cuando usted sancionó la ley, usted decía, esto no va a ser fácil, esto es un proceso que va a tomar muchos años, pero ya, digamos, cuando es época de balances, sin decir la cifra, porque seguramente usted el 9 de abril anunciará cifras muy concretas, pero definitivamente, presidente, se va avanzando. Difícil, ¿no? Ha sido, pero se va avanzando en el tema de la reparación. Muy difícil y muy costoso, y el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme. Llevamos más de 480.000 víctimas reparadas ya. Se creó toda una infraestructura. Muchas veces nos dicen, pero ¿por qué tan poquitas frente a 6 billones? Pues no, es muchísimo. Yo creo que ningún país del mundo ha reparado tantas víctimas en tan corto tiempo. Muchos estudios que han hecho análisis comparativos, Colombia versus otros países, nos colocan en leguas adelante de cualquier otro país en ese sentido. Y como le digo, es la primera vez que se colocan las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Y hablaba usted del mensaje del Papa, presidente, y ayer en la misa de resurrección, en la ceremonia, en su mensaje el Papa pues condenaba todo tipo de acción terrorista, condenaba el secuestro, y obviamente lo que sucedió en Kenia tuvo un especial mensaje del Papa. Estas cosas no pueden seguir pasando, presidente. No, pues es que el mundo tiene muchos conflictos. El otro día el presidente de una ONG muy importante en el mundo, se llama el International Crisis, el Grupo de Crisis Internacional se llama. Me decía, hay 21 conflictos en este momento en el mundo, todos muy complicados. El único que tiene la esperanza de solucionarse es el colombiano. Oh, qué buena noticia y qué buena esperanza. Bueno, presidente, ya para ir terminando, viaja usted a Cumbre de las Américas el jueves, precisamente después de participar en la marcha y unos eventos en Colombia. Cumbre de las Américas este jueves, viernes y sábado. Hace 2 años fue aquí en Colombia, que fue una gran experiencia.
muchas de las cosas que usted planteó se van a ver reflejadas precisamente ahora en esta cumbre en Panamá. Sí, allá vamos con una propuesta bastante audaz, y es la de la creación, así como en la salud hay una organización panamericana de la salud, y para otros desafíos existen organizaciones hemisféricas. El tema más importante, creo yo, en este momento para América Latina es la educación. ¿Por qué? Porque si queremos salir de la pobreza, si queremos combatir la pobreza y si queremos dejar de ser el continente más desigual del mundo, porque lo somos, peor que el África, la educación tiene que ser la herramienta principal, y generar todo ese, digamos, esa concientización en torno a la educación, ponerla de prioridad en esta cumbre, aprovechando que Estados Unidos tiene las mejores universidades y tiene tantas facilidades para poder aprender y poder aprovechar ese conocimiento. Pues es una oportunidad única, y esa es la propuesta que llevamos a la cumbre. Llevamos también propuestas para la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, por supuesto la lucha contra el cambio climático. América en general, las Américas pueden jugar y deben jugar un papel importantísimo. Está el tema de la paz en Colombia, que es un tema que a todo el hemisferio le interesa enormemente. El apoyo que Estados Unidos recientemente reiteró con el nombramiento del enviado especial, y el apoyo que hemos venido recibiendo. O sea, va a ser una cumbre con muchos temas, y por supuesto la primera vez que se hace una cumbre con la presencia de Cuba y Estados Unidos, que eso es histórico. Eso lo dijimos en la cumbre aquí en Colombia hace 2 años, Sí. cuando dijimos no puede haber otra cumbre sin Cuba. Yo celebro y seguiré celebrando muchísimo ese acercamiento a través de un diálogo constructivo, y eso es lo que debemos promover, los diálogos constructivos cuando hay diferencias tan profundas, porque las hay. En América hay diferencias muy profundas de estilos, de formas de ser, pero mire con Venezuela, Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela tienen diferencias profundas. Yo no comparto mucho lo que sucede en Venezuela o las políticas venezolanas, pero tenemos un entendimiento de respetarnos las diferencias. Sí. Eso es muy importante, y yo creo que en ese sentido fue que avanzaron Cuba y Estados Unidos. Respetándose las diferencias, generar un nuevo ambiente. El acuerdo que llegó Estados Unidos con Irán, sí, es un acuerdo muy importante, y después leía al presidente Obama una entrevista donde explicaba el porqué, los principios que informaban ese tipo de política exterior, que me pareció importante, cómo con el diálogo muchas veces se puede producir resultados mucho más importantes que a través de la confrontación, y ese es un poco el espíritu, ojalá, de esta cumbre. Presidente, lo vimos también recorriendo diferentes bases militares de nuestro país con la jornada de la pedagogía por la paz. ¿Cómo le terminó de ir la semana pasada en eso, y seguirá en esta tarea de llevar ese mensaje a policías y soldados? Sí, Karen, terminamos, o no terminamos, la última fue de Tolemaida el miércoles. ¿Y cuál ha sido el mensaje que hemos recibido de los oficiales, suboficiales, soldados profesionales que nos han escuchado? Muy positivo, diciendo, siquiera nos aclararon muchas dudas, muchas informaciones que estábamos equivocados, nos habían desinformado. Eso ha sido muy positivo, y el hecho de que el general Mora y el general Naranjo estén presentes y diciendo, yo he estado en las negociaciones, yo puedo verificar que ahí no estamos negociando tal cosa, tal otra, pues ha sido muy positivo. Yo creo que en la medida en que hacemos más y más pedagogía sobre la verdad en torno al proceso de paz, la gente también va apoyando más el proceso de paz.
Y por último, presidente, una muy buena noticia, bueno, buena noticia, vamos a hacer rápidamente las buenas noticias que han pasado. El deporte. Pero antes del deporte, la del desempleo, que aquí Karen aporta todos los lunes un granito de arena para la generación de empleo con esa sección que nosotros tenemos, presidente, aquí que vamos contando las vacantes que hay, que llegan a través del servicio de empleo, a través del SENA, pero aquí Karen con su aporte, presidente, la tasa de desempleo 9.9%, muy importante que se siga dando, a pesar de que se habla de un freno en la economía, uno sí destaca mucho que se esté generando empleo. Pues, yo Jairo, ese va a ser un tema en el Consejo de Ministros que nos vamos a reunir ahora más tarde esta mañana, porque tenemos que hacer todo lo posible para ver si mantenemos el empleo que hemos logrado generar y si podemos seguir reduciendo la tasa de desempleo aún mejor. La situación económica regional no es buena. En el caso colombiano hemos tenido que bajar, aunque seguimos creciendo más que cualquier otro país de la región, hemos tenido que bajar los pronósticos de crecimiento este año. Sin embargo, hay algunas señales positivas y lo que tenemos que hacer es que, como lo hemos hecho en los últimos 4 años, todas las políticas, las decisiones que tomemos tengan el empleo como una de sus prioridades, la generación de empleo. La cifra última fue muy positiva por muchos motivos. Primero, por lo que usted decía, se esperaba que no fuera una cifra tan baja, bajó de 10.7 a 9.9 el empleo en febrero de este año. Esa es la cifra más baja desde que se llevan las estadísticas como se llevan en este momento y completamos 55 meses bajando la tasa de desempleo mes tras mes frente al mismo mes del año anterior. Eso, me decían los analistas internacionales, no lo ha logrado ningún país del mundo. Va a ser imposible de seguir manteniendo esa tendencia, pero ¿cómo hacemos para seguir defendiendo el empleo, para seguir promoviendo la creación de empleo? Pues a través de ese tipo de programas que han sido afortunadamente muy exitosos. Y otro tema muy importante dentro del empleo, que el empleo que se está generando es empleo formal. Por primera vez también el empleo formal es mucho más que el empleo informal. Eso es una buena noticia porque la formalización del empleo, o sea, que los empleos sean buenos empleos, empleos dignos, eso también tiene muchísimo que ver con el desarrollo equitativo del país. Y un motor de generación de empleo, sin duda, presidente, es la inversión pública, la inversión, no el derroche, como muchos creen, pero aquí el tema de inversión pública en obras, en infraestructura, en viviendas. Ya veo para dónde va, usted va para lo de la ley de garantías. No, me parece muy bien, mire, eso que usted está diciendo es exactamente así. El interés del gobierno, el interés mío en que entre junio y octubre no se paralice la inversión, porque se acaba paralizando entre junio de este año y diciembre del 2016, porque ¿qué pasa? Se eligen los nuevos alcaldes y gobernadores y nadie va a hacer obras nuevas con nuevos alcaldes y gobernadores. Y mientras esos nuevos alcaldes y gobernadores se posesionan el 1 de enero y aprenden a ejecutar y aprueban sus planes de desarrollo, pasa un año. Eso ha sido así. Entonces la economía necesita que los proyectos que se han venido estructurando y los recursos que se han venido atrasando en su ejecución se puedan ejecutar con todos los controles. Nadie está diciendo que se va a hacer una fiesta, son los controles normales que se aplican en cualquier inversión pública, pero que se pueda hacer para no detener el ritmo económico. Todo lo contrario, serviría como una medida anticíclica para el empleo, para la prosperidad de los colombianos. Todos los alcaldes han dicho, por favor, permítanos eso va a beneficiar muchísimo a nuestros ciudadanos. Todos los gobernadores, en forma unánime, todos han dicho, eso es una medida necesaria, práctica, sobre todo que ya se va a eliminar la reelección, pues no, esa parte que a mi manera de ver desde el principio fue una exageración, porque como dicen muchos alcaldes, acabamos de 48 meses de gobierno que tienen, acaban pudiendo ejecutar 18, 19 meses. Eso no tiene ningún sentido, eso va contra
la prosperidad económica de las regiones, contra las inversiones en las regiones. Eso no tiene nada que ver con la politiquería, no tiene nada que ver con el oportunismo. Es una medida práctica, oportuna, sobre todo después de que la semana pasada se decretó por la baja en los precios del petróleo un recorte en el presupuesto bianual de las regalías a los municipios y a los departamentos. De manera que yo sí pediría que se viera esto con la sensatez que tiene, con la lógica que tiene. Esto no es oportunista, no es politiquero, es algo sensato para el bienestar de nuestra economía. En el deporte nacional, de cuestionar todo lo que dice el presidente, se dice que ¿por qué lo anuncia en este momento y por qué no lo hizo antes? Pues precisamente porque hasta este momento se pudo liquidar las regalías con base en la baja del precio del petróleo. Antes no se sabía cuánto se iban a reducir esas regalías. Entonces apenas se decretó la reducción, el congelamiento de 5.2 billones, fue que dijo, hombre, esto tenemos que contrarrestarlo en alguna forma, y ahí surgió esta posibilidad, que yo ojalá la podamos poner en marcha. Se están discutiendo la forma legal para hacerlo, pero vuelvo y repito, esto tiene una lógica económica impecable. Esto no es politiquería, no es oportunismo, es todo lo contrario, es oportunismo positivo, o sea, es una medida oportuna y es una medida necesaria para mantener el buen ritmo de las inversiones en las regiones, y por eso la ciudadanía debería estar contenta, o por lo menos expectante, para que esto ojalá se pueda hacer. Muy bien, presidente, y vamos ya para el tema del deporte, que usted está muy interesado y que todos los lunes aquí lo destacamos. Ayer lo vimos a usted en Twitter celebrando esa medalla de oro de un gimnasta que además también es histórico y está en el primer lugar. Es que estamos ganando medallas de oro en deportes que nunca habíamos sido nosotros muy exitosos. Tener una medalla de oro en gimnasia. Sí. Eso realmente para mí es un paso importantísimo, un gran estímulo para seguir promoviendo el deporte, y esto es un buen abrebocas para los Panamericanos de Canadá. También vimos a James nuevamente regresando a la cancha. Eso para el país es importante. Vimos cómo lo ovacionaron, cómo coreaban su nombre. Jugó bien, pues 9-1. Una goleada. y goles colombianos en las diferentes ligas, y entonces, en Italia, en España. Eso es muy importante, y bueno, y algo que yo sé que a usted no le... John Jairo ya estaba llorando. Ni a Karen tampoco. Karen es del Junior, usted es de Millonarios, pero los que queremos al Santa Fe, pues 4-0, eso estuvo bien también. Y líder, ¿no? Además va en líder estamos y tiene Copa Libertadores. Pero no, ver el deporte en general y estas competencias entre los equipos, eso es algo muy importante, muy bueno, y eso tenemos que promoverlo por todos los medios posibles, porque el deporte es algo que une a las sociedades, los principios deportivos, el saber ganar, el saber perder, el jugar en equipo, es algo muy sano para la sociedad. Y yo siempre he dicho, el deporte y la cultura son complementos fundamentales de una buena educación. John Jairo se ríe, pero señor presidente, sé que por dentro está sufriendo. Anoche sí perdimos 2-1 con Uniautónoma, pero bueno, ahí estamos y nos veremos en los octagonales, que es donde se definen los campeonatos. Unas de cal y otras de arena, siempre, así es la vida. Muy bien, pues señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estas explicaciones, por esta pedagogía que usted hace todos los lunes sobre los diferentes temas aquí en Agenda Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, y sabemos que tiene una agenda hoy y una semana bastante apretada. Va el jueves por la noche y regresa el sábado al mediodía, ¿no?, a Panamá, presidente. Así es. Va a cumbre social y cumbre empresarial, muy importante, lo han buscado. Voy a participar en la cumbre empresarial, después de la cumbre social, y después en la plenaria, y tengo muchísimas reuniones bilaterales con... y si le contara la cantidad de solicitudes de entrevistas que han llegado, presidente, son por docenas. Y algo, va a haber una participación de los empresarios a nivel mundial muy importante. Ya tengo citas con muchos de ellos, porque están viendo oportunidades en Colombia de seguir invirtiendo. Eso a nosotros nos interesa muchísimo para mantener el crecimiento económico y mantener el empleo.
Chao.